Feliz luna llena en Escorpio. ¿Cómo les va? ¿Cómo llegaron a este lunes de luna llena intensa? Como es una luna llena en Escorpio. Mi nombre es Gaby García Lizalde, yo soy otro tú. Ya les dejé en el canal todos los videos de los aspectos de esta luna llena, de el signo por signo. Se los dejé en resúmenes, se los dejé signo por signo separado, todo junto. Bueno, todas las formas en las que podía. Se los dejé también en Instagram. ¿Y por qué vengo a grabar? Bueno, porque estoy teniendo muchas ideas de cómo servirles de alguna manera, ¿no? Cómo compartirles las herramientas, cómo generar espacios donde nos podamos encontrar. YouTube me ofrece crear una membresía, pero no estoy muy segura de crearla porque realmente estoy ahí con algunas vueltas de realmente los que les quiero ofrecer y si realmente les va a ser de servicio. Porque hay cosas de YouTube que creo que funcionan quizás más para un canal de música, o sea, para artistas, ¿no? Como esto de ser fan. Y yo no soy muy pro de tener fans o, ¿no? Así como gente que pague para tener un sticker para que yo vea un comentario. Me parece que no vibra mucho con mi canal. Entonces no le encuentro mucho el sentido, la coherencia, al menos de mi forma de ser y de lo que les quiero transmitir y lo que quiero que sea este espacio, más allá de que obviamente me sirve que YouTube se monetice el canal, que llegue a más personas, que haya más visibilidad de lo que les comparto. Pero bueno, realmente me gusta ir dándole forma y vida, más allá de las posibilidades que haya, a espacios que realmente sienta que tienen sentido para lo que soy y lo que les estoy ofreciendo, ¿no? Así que bueno, estuve pensando muchas cosas y hay algo que les quería compartir, porque por ahí cuando llegan los momentos de lunas nuevas, de lunas llenas, hay como una cosa, ¿no? Con las redes de, bueno, 1000 cuentas publicando que es la luna llena, que es Escorpio, igual que con las lunas nuevas, ¿no? Pero hay algo de lo que me parece que está bueno hablar cuando hay luna llena, sobre todo, porque las lunas nuevas es un buen momento para hacernos preguntas y para intencionar, para enfocar, ¿no? Porque las lunas nuevas son momentos donde el sol y la luna, los luminarios que rigen un montón nuestra actividad, nuestra emocionalidad, nuestro cuerpo, nuestra actividad diaria, etcétera, están alineados en un mismo signo, en una misma energía, digamos, y en un mismo grado, y es un momento de siembra, es un momento sagrado donde podemos aprovechar para tomarnos un rato para estar con nosotros mismos y nosotras mismas y con un té, un café, un mate o en silencio o con música o como a ustedes les guste, meditando, visualizando, escribiendo, haciendo un collage, como a cada quien le resuene, caminando, pensando, bueno, bla, charlando con alguien. Eh, es un momento para concentrarnos en a qué le queremos dar vida, ¿no? A qué le queremos dar forma. Y eso sucedió el 1 de noviembre del año pasado, cuando tuvimos la luna nueva en Escorpio. Cuando llega la luna llena, o sea, el resultado a los 6 meses, es un momento de revelación, es un momento de ver en la realidad qué pasó con esas intenciones, con esos deseos, con esa especie de clima interno que estábamos vibrando en ese momento, ¿no? Yo les dije en el video general que realmente el clima en el cual estábamos inmersos e inmersas en ese momento es muy distinto al que estamos ahora cuando recibimos los frutos de esas intenciones, los resultados, las revelaciones. Lo que no habíamos visto en ese momento no se podía ver, ahora lo vamos a ver a todas luces. Y es una semana donde el Sol, grado 22 con algunos minutos, se pone desde Tauro frente a la Luna y la ilumina completa en Escorpio, pero, como les dije, Urano es muy protagonista. ¿Por qué? Porque el Sol es la última vez que se va a encontrar con Urano en Tauro, hasta el 2103 creo que es más o menos que no vuelve a suceder. O sea, es la última vez en nuestras vidas de quienes estamos vivos que vamos a tener el uranazo hecho realidad, hecho experiencia, hecho conciencia, en donde tenemos la energía Tauro. ¿Por qué? Porque Urano ya está casi en el grado 27 de Tauro. Me acuerdo porque tengo al nodo norte ahí. Así que a mí se me junta el Sol con Urano de tránsito encima de mi nodo norte. Así que bueno, ya les contaré. Como siempre, vengo a echar los cuentos acá. Pero lo que quería hablar en esta luna llena, en Escorpio especialmente, Escorpio tiene muy mala fama, ¿no? Como hemos hablado en videos anteriores, he hecho mi descargo defendiendo la energía Escorpio. ¿Pero por qué? Porque ninguna energía en sí misma es la panacea. Todos los signos son energía y esa energía habla de un extremo distinto, como diferentes puntos de vista de un centro al cual
sería lo lógico que querramos ir, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los signos tienen su opuesto complementario. El opuesto complementario de Escorpio, por eso hay luna llena ahí, es que el Sol está en Tauro. Tauro y Escorpio son signos opuestos complementarios, como Aries Libra, como Cáncer Capricornio, como Géminis Sagitario, como Virgo Piscis, como Leo Acuario, ¿ok? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que ninguno en sí mismo está bueno, salvo que logremos despertar la luz de esa energía, pero igual sigue siendo un extremo. Cada signo es un extremo, es una polaridad, ¿ok? Por eso la idea es tener en cuenta ambas polaridades, ambos signos opuestos complementarios y tratar de combinarlos para ir al centro, para encontrar el equilibrio, para habitar desde el centro de esa especie de dibujo que vemos cuando hacemos una carta natal, una revolución solar. El centro es volver a estar presente, despertando la luz de todas esas polaridades y trayéndolas al centro, habitándolas desde un lugar armónico, en equilibrio. Por supuesto que la vida está viva, digo yo, siempre digo, la vida está viva, la vida no es una foto, no es un status quo, es algo que está completamente vivo, es la conciencia en movimiento y por eso vamos como cuando estamos en un zumba, a veces estamos en un zumba realmente y a veces es más como algo, ¿no? Que suavemente nos lleva hacia un lado y hacia el otro, como la marea, ¿no? Bueno, así es la vida. Entonces, la gracia de eso es que aprendamos a habitar todas las polaridades, a descubrir su sombra y su luz y a poder integrarlo, ¿no? Integrarlo, ir integrándolo a medida que vamos creciendo, teniendo distintas experiencias y incorporando eso. Pero Escorpio siento que es un signo, y esto es real, ¿no? Que excepto quienes tenemos el sol en Escorpio, estamos como más habituados naturalmente a su energía, es un signo que genera temor, resquemor, prejuicio. Hay una cosa con lo escorpiano como, uy, me da miedo, uy, ¿no? Intensidad, ya le tenemos miedo. Obsesiones, búsqueda de control, fijación. ¿Qué más? Profundidad emocional, trauma, dolor profundo, emociones intensas. Bueno, por eso yo les digo que la casa 8, que es la zona escorpiana, es una casa portal, así como les digo que la energía escorpio es una energía portal. Me gustó mucho una frase que leí hoy de un colega astrólogo que dijo, Mayo es un umbral, y es tal cual, ¿no? ¿Por qué? Porque umbral es una palabra muy del eje Tauro-Escorpio, porque tiene que ver mucho con esto de la vida y la muerte, tiene que ver mucho con esto de lo que me nutre y lo que está podrido. Pero piensen que la muerte es parte de la vida, aunque la humanidad a veces en el inconsciente colectivo le tenemos miedo a la muerte y nos aferramos a la vida, a veces estamos muertos en vida y a veces llegamos más vivos al momento en el que nos estamos yendo. O sea, todo es una paradoja y todo es parte de lo mismo. El ser humano y su mente y su psiquis todo lo dualiza de alguna manera, todo lo desdobla para comprenderlo, para mirar una cara y la otra de lo mismo, pero la muerte no es algo diferente de la vida, es parte de, y es cierto que cuando hablamos de la energía Escorpio, que representa la energía de la muerte, no solo la muerte física y los duelos, o sea, el post-muerte. O sea, yo siempre digo cuando sale, por ejemplo, cuando usaba el tarot, trabajaba con tarot y salía el arcano de la muerte, también la gente tenía temas con el arcano de la muerte y el arcano del diablo, que son muy escorpianos. Y esto de tenerle miedo a esas energías no hace más que alejarnos de una parte nuestra, porque todos y todas somos un poco escorpianos y escorpianas en tu carta, en tu vida, en tu ser. Todos tenemos, vibramos esa energía. Todos tenemos una tendencia a ser más intensos, más profundos, más emocionales, más obsesivos, más controladores, más fijados en algo cuando vibramos la energía Escorpio en el área donde tenemos Escorpio en nuestra carta, que es el área donde se da la luna llena. Por eso estoy hablando de esto. Entonces, lo que quisiera es como esto de romper mitos y afrontar y trascender, atravesar este umbral que representa Escorpio, esto que tanto miedo nos da, a lo que tanto resquemor le tenemos, que hacemos como una especie de gesto interno de huir de eso y no hacemos más que darle más poder. Por eso Plutón es el regente actual de Escorpio que nos cuenta que cuando nosotros negamos, reprimimos, escondemos debajo de la alfombra algo porque nos genera mucho miedo,
porque sentimos que es mucho y no puedo gestionarlo emocionalmente, o siento que me duele demasiado, o simplemente no quiero saber nada de eso. No, es como un gesto muy del inconsciente, esto es un movimiento muy del inconsciente en general, de que cuando vivimos cosas que sentimos que nos sobrepasan a nivel emocional, mental, físico, psíquico, bloqueamos inconscientemente porque es como decir, ahora no puedo con esto, ¿ok? Siento que ahora no puedo con esto, lo bloqueo, parece que desaparece de nuestra óptica, no solo visual, física, sino digo de nuestra óptica de vida, y luego reaparece cuando la vida considera que estamos mejor plantados, tenemos más información, más herramientas y nos da otro intento. Y dice, a ver, ahora podés con esto, ahora sí, ahora podés responder. Y esto es algo que pasa mucho cuando miramos, por ejemplo, desde biodecodificación hablamos del transgeneracional y los ancestros y las historias en las que nos vemos una y otra vez repitiendo los patrones o nos vemos una y otra vez en la misma situación, esto que llamamos síntoma, que no es más que una llamada de atención, un mensaje de que, hey, acá hay algo que mirar y hay algo que necesita ser visto de manera diferente. Me gusta hablar de esto porque saben que yo tengo mucho recorrido, no solo desde que arranqué con todo lo que arranqué a nivel personal, ¿no? Que anduve por la metafísica, el eneagrama, un curso de milagros, bioneuroemoción, biodecodificación, constelaciones familiares, flores de Bach, bueno, de todo, ¿no? De todas las cosas que siempre les comparto que anduve en esos mundos. Con lo que he trabajado fue con tarot consciente, biodecodificación, desde Henry Corbera a Humano Puente, y actualmente únicamente me dedico a la astrología, pero todas esas herramientas están en mí y son súper coherentes con la astrología misma también, ¿no? Todo es como un fractal distinto, un lenguaje distinto de lo mismo. Y, y bueno, estuve pensando algunos posibles encuentros donde me gustaría, por ejemplo, ahora que tenemos el Sol transitando en Tauro y pone toda nuestra atención y nuestra conciencia en nuestro mundo material, en nuestro valor, en nuestra autoestima, en el recibir, en nuestro vínculo con el dinero, etcétera, me gustaría que hagamos un encuentro para hablar de nuestra relación con. Eso me gustaría que sea como el título de todos los encuentros, ¿no? Nuestra relación con el dinero, nuestra relación con la estabilidad, nuestra relación con el trabajo, nuestra relación con el amor, nuestra relación con, había armado la salud física, digo, ¿no? Bueno, nuestra relación con, porque al final de cuentas, la clave de todo lo que sucede en nuestra vida tiene que ver con cómo yo me relaciono como común denominador de mi vida con el trabajo, con el dinero y entonces mi economía y mi estabilidad material, con la salud física, o sea, con el cuerpo, con el amor en mi familia, con el amor en mis amistades, con el amor en mi pareja, con, por ejemplo, mi vocación y mi profesión. Bueno, hay muchos mi relación con, ¿no? Que me gustaría contribuir desde mi experiencia personal, desde las herramientas con las que cuento, a aportarles algunos pequeños recursos, pequeñas herramientas que puedan tener a mano para al menos aflojar de base lo que está bien profundo agarrado y que es lo que a veces es muy escorpiano y cuesta trascender o soltar. Tengo el Sol en Escorpio, así que es una energía que me gusta mucho usar, además de Mercurio en Escorpio, Saturno en Escorpio, en esto de las herramientas, tomar responsabilidad y usar nuestro poder de transformación para encarar eso que nos mantiene un poco secuestradas y secuestrados, como vengo diciendo con Plutón. Nací también con Plutón en Escorpio. Este, este es un momento donde el Sol en Tauro está iluminando de frente lo que empezó a revelarse, pero que no veíamos hace 6 meses atrás, que intencionábamos darle forma, materializar, generar un fruto, ¿no? En donde tenemos la energía Escorpio. Y siempre cuando hay una luna nueva en Escorpio y llegamos a una luna llena en Escorpio, el proceso es un proceso transformador, de trascendencia, de muerte de una identidad para renacer a una nueva identidad. Es una
es una especie de portal, ¿no? Son 6 meses que son como un portal y por eso siento que tiene mucho sentido que este astrólogo decía, estamos atravesando un umbral. ¿Por qué? Porque una luna llena es un momento de revelaciones que nos trae alegría porque estoy recibiendo lo que yo sembré y aquello por lo que estuve trabajando estos 6 meses, trabajando en el sentido de estuve conectada o conectado con esa intención que tenía en el 1 de noviembre. No es que el 1 de noviembre intencioné algo, tú me olvidé. Que a veces igual, les digo, por esta experiencia personal, que a veces depende del nivel de expectativa que uno tiene con las cosas, si uno lo suelta desde un lugar de entrega y de confianza en eso, como cuando uno planta una semilla a un limonero y sabes que va a haber un limonero y no estás controlando a cada rato, escarbando a ver si está brotando, no. Uno siembra, ¿no? Como dice Connie Méndez, voy a hablar de Connie Méndez hoy, uno no duda, por más que sea plena noche, que al otro día va a salir el sol. Todos tenemos la certeza de que va a salir el sol. No sabemos si va a estar el sol re fuerte, más o menos, etcétera, pero sabemos que todos los días sale el sol, así como todos los días el sol se esconde y llega la noche. Entonces, con ese nivel de certeza, a veces si tenemos una intención muy clara y confianza en desde dónde lo estoy anhelando, lo suelto de alguna manera en el sentido de lo entrego a dónde, bueno, a esta energía en la que todos vivimos, ¿no? Estamos habitando una conciencia amorosa, incondicional, que es la vida, ¿no? Y bueno, y es un poco también entregarlo a una sabiduría mayor, ¿no? Sabemos que la vida, como digo yo, la vida está antes y va a seguir estando mientras nosotros somos un suspiro acá, ¿ok? Lo que para nosotros se despliega en el tiempo y parece toda una vida, así mismo también, ¿no? Como mucha gente dice, la vida se pasa volando y cuando querés acordar, pasó. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué voy con todo este divague? Me voy a enfocar, porque sé que a veces empiezo a hablar y los llevo de un lado a otro y te dicen, ¿qué quiere esta chica? ¿Qué quiere decir? Bueno, yo lo que quiero hablar hoy es un poco sacarle las tintas, descargar las tintas sobre ciertos comportamientos o momentos emocionales que todas y todos podemos tener para mirar un poco más allá. Porque todo aquello a lo que le tenemos miedo, el problema que es que el miedo lo que hace es que no, es que tipo nos quedemos ahí y nos peguemos la vuelta y no vamos más allá. Entonces nos quedamos con un prejuicio, una etiqueta, un preconcepto de eso a lo que le tenemos miedo. Le tenemos miedo porque no lo conocemos, porque todo lo que conocemos, una vez que lo conocemos, uno le pierde el miedo, en todo caso puede tener un juicio de valor ante eso, pero uno no le tiene miedo a lo que conoce, le tiene miedo a lo que desconoce. Y muchas veces se nos ha quedado muy impregnado en el inconsciente colectivo esto de que mejor malo por conocido que bueno por conocer, que si es desconocido es malo, que si hay oscuridad, tiene miedo, que, ¿no? Entonces, esto de todo lo nuevo, miedo, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la estabilidad que plantea Tauro, ¿no? Que se agarra y se aferra a lo conocido, a lo que le dio estabilidad, a lo que siempre se mantuvo en el tiempo, que bueno, obviamente Tauro viene siendo revolucionado por la presencia de Urano, ¿no? Y como les decía, el Sol va a alcanzar a Urano esta semana, se va a perfeccionar, va a llegar al grado 27, se va a alinear perfectamente con Urano, y es un momento de ya, o sea, arrancamos la semana con revelaciones, con resultados, con algo que vamos a ver de frente en el sentido de que nuestra conciencia, nuestra atención está en Tauro, estamos todas y todos conectados con nuestro mundo material, con nuestra autoestima, con nuestro valor, con la valoración que es valioso, cómo está nuestra economía, cuánto dinero estoy generando, de dónde lo recibo, cómo lo gestiono, cómo lo administro, cómo genero nuevas fuentes de recursos, cuán capaz me siento de recibir y de disfrutar de lo que recibo, si me da culpa recibir, cómo estoy con el disfrute a través de los 5 sentidos del cuerpo, de los simples placeres de la vida. Bueno, nuestro sol, nuestra atención está puesta ahí. Todo el mundo está con el sol en Tauro, es decir, seas del signo que seas, el sol transitando por Tauro está iluminando esa área de tu vida, de tu carta, donde suele ser taurina o taurino, pero donde todas y todos venimos viviendo una revolución de valor y de nuestra relación con la materia desde que Urano está en el 2018 ahí, ¿no? Y el Sol cada vez que entraba en Tauro todos los años desde 2018 se encontraba con Urano y le daba como un golpe de electricidad. Esto es como mi atención, mi conciencia, y Urano es una descarga eléctrica que busca despertarme, que busca que yo me dé cuenta de algo, rompa con un apego, un estancamiento,
porque creo que Urano en Tauro también es como la forma en la que te relacionás con la materia, con tu mundo material, con tu cuerpo, con tu sensorialidad, con tu economía, te está estancando, te está apegando, te está manteniendo como demasiado cómoda o cómodo en el sentido de que estás dejando de crear, estás olvidándote de que sos libre, estás dejando de justamente evolucionar, que es lo que quiere Urano. Urano viene a despertarnos para que evolucionemos, para que sigamos avanzando, que no nos quedemos ahí como, ¿no? Pegados en algo. Cuando entre en Géminis va a revolucionar nuestro mindset, nuestras ideas, nuestro pensamiento y nuestra manera de decir, de comunicar y de nombrar, ¿ok? Pero ahora sigue estando todavía en Tauro y por eso les digo, es la última vez esta semana que el Sol va a recibir este shock despertador, esta electricidad que, bueno, el Sol ahora ya, ¿no? El primer año, seguramente 2018, 2019, 2020, fue como cada vez que el Sol entraba en Tauro, ¿no? Una patada eléctrica. Ahora, imagínense, hace 7 años que pasa esto, cada vez que llega la época del Sol en Tauro, todas y todos más o menos sabemos que no va a ser lo que antes era, ¿no? No es estable, no es tranquilo, ¿no? Siempre hay un momento de sacudón, de sorpresa, de cambios, de giros, ¿no? Siempre viene ese efecto despertador de Urano. Pero esta es la última, y por eso es muy importante. Porque cuando los planetas entran en una energía, nos dan un adelanto de cómo se siente para que empecemos a aclimatarnos, como está pasando este año con la entrada de Urano en Géminis, la entrada de Júpiter en Cáncer, la entrada de Saturno en Aries, la entrada de Neptuno en Aries, ¿no? Todos esos cambios grandes que vemos son adelantos, después se devuelven al signo anterior, excepto Júpiter, se devuelven al signo anterior como para que uno, ok, entendiste más o menos de qué va, porque ahora voy a entrar y me voy a quedar, ok. Pero bueno, eso es lo que vivimos este año. Urano entró, el Sol se empezó a encontrar con Urano cada año y después fue como, bueno, ok, ya sé que entro a Tauro y me encuentro con Urano. Esta es la última semana que el Sol tiene esta reunión, este brainstorming, ¿no? Esta cosa de encuentro con esta energía de electricidad, de innovación, de cambio, de sorpresa. Pero además a mí me gusta mucho esto de, acá, perdón, Urano como el rayo, porque siento que es un muy buen símbolo para que entiendan el efecto que genera Urano en nuestras vidas. Un rayo cae y rompe de un saque de manera veloz, intempestiva, inesperada, no podemos verlo venir, ¿no? Es imposible saber por dónde viene, ¿ok? Por eso no sabemos nunca de qué manera entra en nuestras vidas esta sorpresa, este cambio, esta irrupción uraniana que busca despertarnos, pero sí sabemos que es para liberarnos y eso es lo que yo quiero que nos enfoquemos esta semana, que arranca con mucha intensidad emocional. Por ejemplo, no sé cómo estarán otras escorpianas y escorpianos. En mi caso, para mí fue una renovación. ¿Por qué? Porque la luna entró en mi signo, se conectó con mi sol, es como un momento de luna nueva personal, no es como un momento de alineación. Yo no me sentí llegando a esta luna llena como con mucha intensidad y desbordada emocionalmente y no, con toda esa cosa escorpiana que se suele decir. Yo como escorpiana no lo sentí así, al contrario. Anoche dormí mejor que nunca, o sea, estoy como muy conectada conmigo. ¿Por qué? Porque la luna está habitando mi zona solar, ¿no? Mi casa uno desde mi sol. Este, y al mismo tiempo tengo al sol atravesando mi casa uno en Tauro, ¿no? Porque pasó por mi ascendente. Entonces, bueno, quizás por mi carta en particular, yo lo siento muy balanceado, ¿no? Porque justo es el eje un poco del ascendente-descendente donde están sol y luna en este momento en mi carta. Pero bueno, para las personas que le tienen miedo al miedo, que le tienen miedo a la intensidad, que tienen un prejuicio con las emociones, que tienen aversión al dolor, que todos escapamos del dolor y queremos placer, ¿no? Pero la vida sabemos que nos hace pasar por procesos de dolor, que no sufrimiento, que es otra cosa, que es cuando nos apegamos al dolor. Puede ser que, nada, hay lunas, no todo el mundo vive las lunas llenas de la misma manera, a esto voy. Siempre las lunas llenas nos agarran con un subidón emocional, pero a veces ese subidón puede sentirse como energía, como carga energética en positivo, como nutrición, y a veces puede sentirse como estoy por explotar y me voy a llevar puesto el primero que se me cruce, estoy esperando que pase cualquier cosa para explotar y sacar toda esta intensidad emocional que tengo, la reactividad, la emocionalidad, la susceptibilidad, ¿no? Hay que ver cómo cada quien lo vive. Pero quería que hablemos de esto de empezar a darnos cuenta de que cuando vemos una persona que la tildamos o la percibimos o la sentimos como muy controladora, obsesiva, con la idea fija,
Bueno, son mecanismos inconscientes ante situaciones, ¿no? Como yo digo siempre, ¿no? Donde está la luna es de dónde estamos huyendo que tenemos la luna en tal signo. ¿Qué pasó en el signo opuesto? Digo yo, ¿no? Porque la luna se refugia en una energía, digo, pero ¿qué pasó en la otra, ¿no? ¿Por qué nos dice acá, 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 vos acá, ¿no? ¿Qué pasó en la otra parte, ¿no? Entonces siempre me gusta mirar la carta en ese sentido y la vida en ese sentido, ¿no? Yo veo que cuando hay una polarización de una persona con una energía en algo, como una descarga, un apego, un aferramiento a un determinado mecanismo o forma de gestionar las cosas, me pregunto de dónde está huyendo. En el sentido de que eso se ve mucho de generación en generación cuando vemos biodecodificación, ¿no? A veces ausencia de madre en una generación hace que la madre de la siguiente generación, cuando materna, se vuelva una madre sobreprotectora o en exceso de presencia. Porque todo el tiempo en la vida nos vamos, vieron que está la ley de compensación, ¿no? Bueno, y esto se ve mucho de generación en generación, se ve mucho, por ejemplo, en que hay ciertos programas inconscientes que nos mueven determinados mecanismos de defensa o de supervivencia, porque si una persona, instintivamente siente que necesita controlarlo todo, evidentemente viene de un historial propio o quizá de sus ancestros, aunque ella no, digo la persona, ¿no? No lo haya vivido, quizás no vivió ninguna situación de descontrol, ni de caos, ni de drama, pero no puede evitar ponerse controladora ante situaciones de inestabilidad emocional, cambios, etc. ¿Por qué? Bueno, seguramente porque en la historia de esa persona a nivel del inconsciente familiar que rige sobre el individual, hay un historial de caos, descontrol, que llevó a un drama, que llevó a una muerte, que llevó a un desarraigo, que llevó a perderlo todo, que llevó a algo dramático a nivel familiar. Entonces, la pulsión es por controlarlo todo. ¿Por qué? Porque hay algo del inconsciente que dice no podemos volver a pasar por esto, ¿ok? Entonces, no es que la persona, sea la que sea, hablo de cualquier género, elija ser controladora, elija ser obsesiva, elija ser tal cosa. Entonces, cuando juzgamos a una persona, decimos que estás obsesionada o obsesionado, sos un controlador o una controladora, o tenés la idea fija. Bueno, las obsesiones, la idea fija, ¿qué hacen? Ocupan toda mi mente y todo mi tiempo en un objeto, ¿ok? En una situación, en lo que sea, ¿no? Donde yo pongo toda la carga emocional, mental, etc. ¿Qué evita eso? Porque uno siempre tiene que pensar qué pasa lo otro. Uno a veces nos enfocamos en la obsesión en sí, en el control, pero ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a esa polarización? ¿Cómo llegamos a esa fijación, a esa obsesión? Y esto me gusta transmitirlo porque quisiera que cuando ustedes se ven, quizás son personas que en general no les pasa, pero algunas veces sí, ¿sabes que una vez con tal persona me obsesioné? ¿Sabes que una vez con tal tema estaba con la idea fija? ¿Por qué? Bueno, porque son aferramientos, ¿no? Que uno tiene a nivel, digamos, de como gesto interno ante la situación o ante la experiencia que uno está viviendo, donde uno se aferra emocionalmente, mentalmente, psíquicamente, hasta físicamente a veces a determinada cosa, entre comillas, vamos a llamarla cosa, ¿no? Que puede ser un vínculo, una persona, un lugar, una casa, o sea, una actividad, no sé, algo, ¿no? Uno hace la descarga ahí. Yo me pregunto qué es lo que eso me está haciendo un servicio, porque siempre hay una ganancia oculta, como dice Enrique Delgadillo, siempre hay una ganancia oculta en nuestros mecanismos, ¿no? Primero es que es el mecanismo que mi inconsciente considera que me va a mantener a salvo y que va a evitar el drama, muerte, etcétera, real o simbólica. Por otro lado, una obsesión, una fijación con algo, me mantiene todo mi foco puesto en una cosa y me evita ver el resto. Entonces yo cuando me doy cuenta que estoy con algo demasiado como que ocupa toda mi mente o todo mi estado emocional o estoy con el cuerpo siempre yendo a, ¿no? a hacer esto o hacer aquello, siempre me pregunto, ¿qué es lo que no estoy queriendo ver? ¿Qué estoy evitando sentir? ¿Qué es aquello en lo que estoy evitando pensar y pensando en esto todo el tiempo, me protejo? ¿Ok? Porque es como que es como pasa con esto que yo les contaba, que descubrí que yo tenía como una especie de programa de infertilidad oculta, que uno cree que el problema es, tengo un programa de no pareja y en realidad es que eso lo que oculta es que está evitando
llegar a un programa está evitando en realidad que uno vea que lo que hay detrás es un programa de infertilidad oculta, es decir, hay un programa de infertilidad que está oculto detrás de un aparente programa de no pareja. Evito tener pareja o evito tener una buena economía o evito tener casa, porque entonces, por lógica biológica, nunca voy a llegar a considerar maternar, por ejemplo, ¿ok? Entonces uno ahí, cuando entiende los programas que hay, entiende cuáles son los dramas de los que está tratando de protegerme el inconsciente. En el caso de las obsesiones, en el caso de los miedos profundos, esas cosas que realmente son un miedo tremendo que tenemos. Yo de hecho he vivido, los miedos más grandes que tenía se hicieron realidad. Terrible, ¿no? Pero me pasó. Y me sirvió para darme cuenta de que acá estoy, viva, ¿ok? Dentro de todo, entera. Todo nos deja una especie de marca, ¿no? Escorpio habla mucho de las cosas que nos marcan emocionalmente, por eso también cuando hablamos de Escorpio hablamos de trauma, de lo que no transformo me trauma, digo yo, ¿no? Lo que no me transforma me trauma. ¿Por qué? Porque a veces en una primera vivencia que viene a transformarme, no es en la primera que me transforma, a veces viene primero a traumarme, me trauma, me paraliza en una parte de mi ser, para que después quizás con varias oleadas en el medio de vida, de experiencias, de recursos, etcétera, yo vuelva a tocar esa zona de la herida y encuentre la medicina y pueda usar esa situación que en ese momento me paralizó, me traumatizó, para trascenderlo y transformarme y aprender a descubrir quién soy con esa experiencia en mi ser, que evidentemente siempre que hay una marca, no voy a ser la misma ni el mismo que era antes de vivir eso. Hay experiencias que realmente nos trastocan el alma, ¿ok? Yo creo que nos trastocan el alma, justamente. Entonces, bueno, por eso me parece que está bueno hablar de estos asuntos porque a veces se habla de la luna llena, de lo que sea, ¿no? Y es, bueno, ¿qué voy a recibir? ¿Qué voy a descubrir? Sobre todo con Scorpio hay una cosa de descubrir cosas que estaban ocultas, que es verdad que salen cosas a la luz. ¿Por qué? Porque el sol la ilumina de frente, entonces la luna, que es el inconsciente, que son los patrones emocionales, que son las formas en las que yo nutro mi profundidad, mi emocionalidad, en cómo yo nutro, cuido, protejo y me protejo de mi intensidad, de mis miedos más profundos, de esa zona más oculta. Escorpio tiene que ver con la sombra del yo, con esa zona donde guardamos todo lo que es más intenso, lo que más miedo me da, lo que más fuerte se siente. Pero no hay que tenerle miedo, pues esto es como tenerle miedo al miedo. No vamos a vivir. Entonces, la idea es que entendamos que Escorpio, si bien lo que se revela nos puede movilizar, viene a eso justamente, ¿no? Cada vez que hay una luna llena en Escorpio, sabemos que nos vamos a movilizar emocionalmente. ¿Por qué? Y bueno, porque va a salir a la luz lo que estaba oculto, y no cualquier cosa, siempre sale a la luz lo que está oculto con una luna llena, pero en este caso, al ser Escorpio, lo que sale a la luz es algo que estaba muy profundamente enterrado, oculto, negado, reprimido, es intenso, nos puede doler, nos puede movilizar emocionalmente y como sacarnos de eje emocionalmente, podemos sentirnos desbordados, puede sacar a la luz obsesiones, apego a ciertas cosas, fijaciones, búsqueda de control, ¿ok? Pero lo que yo quiero es que dejemos, y esto fue una especie de cruzada que hice desde que hago bio, dejemos de usar la vida para, para estigmatizarnos o para etiquetar a los demás, para sentirnos que somos malos o que hay algo malo con nosotros porque nos obsesionamos o porque buscamos controlar. No, tenemos que tener una apertura, una mirada más amorosa, de hecho no solo para nosotros mismos, sino con los demás también, ¿no? De comprender que cuando yo estoy ante una persona con determinadas características como estas de las que estamos hablando, quizás ya estructurales de personalidad, bueno, hay algo que lleva a esa persona a tener esa estructura. No quiere decir esto que justifiquemos, que si a mí, la verdad, ¿a quién le copa estar cerca de una persona que es muy obsesiva, muy controladora? Evidentemente no, pero quiero decir que podamos convivir con este tipo de experiencias o de personalidades con respeto, sin juzgar,
simplemente entendiendo que no hay una elección consciente de la persona de ser así o de estar pasando por una respuesta de esa manera ante la vida, sino que está siendo movilizada inconscientemente con ese mecanismo de defensa, con esa forma de supervivencia, y entender que eso no es más que una respuesta compensatoria de alguien que viene huyendo del desastre, de dramas desconsoladores, de situaciones caóticas, ¿ok? Por eso también pasa mucho esto que les digo con el eje Piscis-Virgo, ¿no? Donde Piscis es el caos interno de lo abstracto, de lo no tangible, de lo incomprensible, de lo que supera mi entendimiento humano, y por eso me aferro, huyo al polo opuesto Virgo y me aferro solo a lo que puedo tocar, porque es lo único que a mí me da certeza. Si yo lo toco, existe, eso dice Virgo, ¿no? Yo necesito todo etiquetado, todo al detalle, todo específico. ¿Por qué? Bueno, porque vengo huyendo de un caos donde no se entendía dónde empezaban y terminaban las cosas, donde todo estaba confundido con todo, no se sabía qué era verdad, qué era mentira. Por eso Virgo tiene que ver con los intestinos, el discernimiento. Bueno, así en todos los signos podemos encontrar un poco estas polaridades, ¿no? Donde en el caso de Tauro-Escorpio, Tauro es lo estable, lo que permanece, y Escorpio es lo que muere y transforma y transmuta y cambia de forma. Entonces, bueno, como le tenemos tanto miedo a la muerte, como dice, creo que Rolón también dice, ¿no? Que hacemos de todo para no pensar en la muerte, para no recordar que nos vamos a morir, aunque muchas veces, acá también soy escorpiana, que voy a decir, yo uso mucho el recurso de recordar de que no sé cuánto tiempo voy a vivir, y no porque esté anunciando que me voy a matar o que me voy a morir mañana, sino porque es una forma de recordarme a mí y también recordarle a los demás de que acá nadie tiene un cheque de 100 años, ¿ok? Nadie sabe cuánto va a vivir, cuándo se va a ir, ¿ok? Nadie lo sabe. Entonces, realmente hay algo, digamos, que tiene que ver supongo que con el alma, ¿no? Que ha elegido. Yo siempre pienso que nosotros no nos vamos eh, por casualidad un día, sino que el día que nos vamos es porque es el día que nos tenemos que ir. Porque hay gente, ¿no? Como digo, hay gente que se tira a un séptimo piso y se mata, hay gente que se tira a un séptimo piso y no sabe por qué sobrevive. Bueno, pasa, ¿no? No tratemos de hacer pruebas con esto porque sabemos que está la ley de gravedad que nos rige, pero quiero decir, realmente hay casos donde uno dice, ¿no? Pasó tal cosa y está vivo, y otros se murieron, ¿no? Como esa gente que sobrevive a grandes desastres donde se muere un montón de gente y ellos sobreviven. Bueno, son situaciones así, ¿no? De vida-muerte y también de lo estable, lo que me da como base, certeza, arraigo, Tauro, frente a lo que me pide morir, la entrega total para morir a una forma y renacer en una nueva, ¿no? Lo que pasa es que cuando yo le tengo miedo al miedo, le tengo miedo a las emociones, le tengo miedo al dolor, le tengo miedo a la vida, ¿ok? Y si yo le tengo miedo, me freno justamente en la zona donde hay mayor poder, ¿ok? Porque la zona Escorpio es una zona de mucho potencial transformador, ¿ok? Porque cuando yo afronto un miedo, es cuando realmente me doy cuenta de verdad cuánto peso realmente tenía, cuánto de real tenía ese miedo y todo lo que yo me decía que me iba a pasar si pasaba eso a lo que tanto le tengo miedo. Eh, las personas que hemos vivido la muerte de seres queridos muy importantes, sabemos que la muerte no se siente como uno creía que se iba a sentir, que uno no lo vivió como uno creyó que lo podía llegar a vivir en la fantasía de si un día pasa que, por ejemplo, pasó con mi mamá, ¿no? Se muere mi mamá, o sea, nunca pensé que mi mamá se iba a morir y se murió en ese momento, esa semana, o sea, uno nunca sabe, ¿no? ¿Qué le va a pasar? ¿Cómo lo va a vivir? Y de verdad, muchas veces te sorprende en positivo en el sentido de que obvio que una muerte tiene un impacto biológico, ¿no? Un duelo biológico que vivimos, pero el mensaje que nos trae, la experiencia sagrada que implica, bueno, a mí me tocó estar justo con mi mamá en ese momento, entonces también, ¿no? Realmente los nacimientos, las muertes, quienes han vivido esas situaciones saben que son momentos donde pareciera que el tiempo se detiene porque está pasando algo importante, ¿no? Algo trascendental, justamente. Entonces, me gustaría mucho que podamos, al menos quiero dejarles el mensaje de que no puedo evitar que se sugestionen si se quieren sugestionar, porque cada quien es libre, tiene un libre albedrío y desde su inconsciente obviamente va a hacer lo mejor que pueda, ¿no? Somos más inconscientes que otra cosa, ¿no? La verdad es que no elegimos nada, si tenemos que ir a lo concreto, no elegimos nada.
Pero bueno, estamos tratando de poner luz, de ver, de hacernos conscientes de la vida y de nuestro ser y de conocernos en cómo estamos configurados y por qué y para qué hacemos una cosa y no hacemos otra y para qué surge este mecanismo y no otro, por qué gestiono esto de esta manera y no de otra, por qué reacciono en lugar de responder. Bueno, Escorpio va a sacar a superficie y lo que hay que agradecer es que vamos a poder conocernos en profundidad. Con cada luna llena en Escorpio podemos conocernos en profundidad en el área donde tenemos la energía Escorpio. Para algunos será consigo mismos, para otros será con la pareja, para otros será en el trabajo, para otros será en su salud física, para otros será con la familia o con su profesión o con las amistades, para otros será con sus creencias y sus expectativas de potencial, para otros será con sus aprendizajes, con su mente, con su forma de decir, para otros será en su economía, en su mundo material, o sea, depende en qué área de tu carta y en qué parte de tu vida tenés esta tendencia a ser más escorpiana o escorpiano, ¿ok? O tener un Plutón fuerte, ¿no? En tu carta, o un Marte, que también es el antiguo regente de Escorpio, también, ¿no? Conectado con esa energía más intensa, ¿no? Pero realmente, ¿no? Es como dicen que el carbón bajo presión se convierte en diamante. A veces es como que yo digo, Escorpio aparece antes, o sea, justo cuando estamos yendo hacia la luna llena en Escorpio, es que el miedo a que llegue esa luna llena ya es escorpiano, ¿no? Esto de despertar en nosotras y en nosotros los miedos, la sugestión, qué puede pasar, la intensidad, la fijación con el evento, ¿no? Con esto está llegando la luna llena en Escorpio, no sé qué va a pasar, bueno, también, ¿no? Es un poco escorpiano ese proceso, pero es un proceso que nos permite conocernos en profundidad, entender un poco de qué estamos hechas y de qué estamos hechos, y también descubrir una gran confianza personal, porque cuando nos lanzamos por eso creo que hay una frase también que dice como que tenés que ir ahí a donde tenés miedo, ¿no? Creo que era Bert Hellinger con las constelaciones que decía hay que ir ahí a donde hay miedo, porque es ahí a donde están los tesoros, es ahí a donde está esa parte tuya que está secuestrada por esos miedos. Es como los miedos son como una especie de telón que saca parte de vos, porque para mantener las cosas negadas, reprimidas y para mantenernos como lejos de eso, necesitamos energía. Y por eso Plutón nos dice, estás perdiendo un montón de poder personal y estás perdiendo un montón de confianza en vos, porque lo que subliminalmente te estás diciendo es que vos no sos capaz, es que algo te va a matar, ¿no? Porque eso es lo que dices, ¿no? Esto me va a matar, si paso por esta situación, si me pasa esto, esto me va a aniquilar, ¿no? Esta frase de me va a matar, me va a aniquilar, no voy a poder, y la verdad es que podemos más de lo que pensamos. Víctor Frankl, que hablaba de una vida con sentido, ¿no? Y de que cuando le damos un sentido a nuestra vida, así en las condiciones más espantosas, ¿no? Como él que estuvo en un campo de concentración y estaba haciendo estudios de eso, el otro me enteré de esa parte, porque leí el libro, pero no me acordaba de que la mujer le había puesto, él estaba investigando sobre esto, ¿no? De que qué le da sentido a la vida de las personas, por qué las personas, ¿no? Hay personas que logran pasar por situaciones tremendas y superarse y seguir confiando en la vida, etcétera, con sus procesos, por supuesto. No es algo mágico para nada. Pero bueno, ¿qué le da de dónde sale esa fortaleza, ¿no? De la existencia humana, de la supervivencia, de ese apego por la vida en los momentos donde a veces, ¿no? Estamos en los momentos más cercanos a la muerte, real o simbólica, ¿no? A perder algo muy valioso para nosotros, a sentir que hay una experiencia que nos va a marcar, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo siempre digo, ¿no? La vida va a suceder igual, entonces conectarnos con ser nuestra zona estable, darnos estabilidad, ser nuestro punto de apoyo, valorarnos, reconocernos todo lo que hemos logrado, las cosas que hemos superado, nos recuerda el valor en el sentido de que somos valiosos, que nuestra vida es valiosa, pero además el valor de la confianza personal, ¿no? La confianza que tengo en mí para entregarme a esto que tanto miedo me da y esto que tanto me interpela y que tanto me genera respeto, como decimos a veces, ¿no? Es muy bueno tratar de hacer una práctica con pequeñas cosas, ¿no? No lanzarnos, no hacer un arrojo a cosas que realmente nos pongan en peligro de muerte, sino pequeñas cosas a las que les tenemos miedo, no sé, decirle a alguien que nos gusta, ir y proponerme para un trabajo, no sé,
salir a, no sé, empezar a andar en bicicleta si nunca anduve en bicicleta. O sea, hay pequeñas cosas que realmente son miedos que mantienen secuestradas partes nuestras que son potencial y que cuando logramos intentarlo, probar, salir a la vida, hacerlo, a veces nos damos cuenta que por ahí las cosas salen mal, entre comillas, o sea, no salen como esperábamos, pero eso no significa que es una mala experiencia, sino que nos vamos a dar cuenta de que, wow, lo hice, ¿no? Pude, fui, me presenté, es como, hay algo de parte, una parte nuestra que dice como, pensaba que no podía y pude, ¿no? Bueno, un poco así. Y pasa también con los duelos, con todo, ¿no? De que a veces uno siente que hay situaciones que nos van a realmente nos van a llevar puestos, como digo yo, y hay algo dentro nuestro que pulsa por ir más allá, por vivir, por evolucionar, por ser mejores, ¿no? Hay una pulsión por la evolución muy fuerte dentro nuestro. Entonces, bueno, me parecía que era algo que les quería decir en este día y que no se juzguen ni juzguen a otras personas cuando ven que están en modo control, en modo obsesión, en modo fijo. Hay patologías, por supuesto, que tienen que ser tratadas, ¿no? A nivel psiquiátrico o psicológico, que necesitan de un acompañamiento para ser desentramadas, pero si todos tenemos pequeños episodios a veces o pulsiones de ese tipo, tenemos que poder aplicar compasión en el sentido de comprender qué hay detrás de esa respuesta que estoy dando ante lo que estoy viviendo, porque cuando yo me doy cuenta qué es lo que estoy tratando de evitar sentir o de qué me estoy protegiendo, cuál es la ganancia oculta en esta obsesión, búsqueda de control o apego o fijación, al final, a mí yo siempre cuando trabajaba con personas con diferentes situaciones en vivo, a mí me generaba mucha ternura, incluso historias muy tremendas de árboles. He visto un montonazo de historias de familias y cosas muy tremendas, pero siempre me quedaba con que hay un ser humano pasando por esa experiencia, que la experiencia no es un ser humano, pero hay un ser humano viviendo esa experiencia, ¿no? Que a veces son experiencias tremendas, como yo me gusta decir, como son almas que vinieron a aportar el papel que nadie quiere jugar en ninguna película ni en ninguna obra de teatro, ¿no? Hacer el malo de la película, hacer el excluido, hacer el que comete cosas tremendas que el ser humano, así como es muy creativo, es muy destructivo, tiene todas sus polaridades y hay situaciones que arman, ¿no? Cuajan, ¿no? Ciertas condiciones que hacen que una persona tome determinadas acciones, sienta determinadas cosas y se ha llevado puesto un poco, ¿no? Por el alma del inconsciente colectivo y viene a traernos a ser una fuente de información y de conciencia para todos los demás, para que valoremos la vida, para que nos cuidemos más a nivel de salud mental, para que entendamos la fragilidad, ¿no? De estar en este mundo, ¿no? Como decía Fito, nadie te prometió un jardín de rosas, hablamos del peligro de estar vivos. Entonces es un poco, eso es muy una frase Tauro Escorpio, ¿no? Nadie te prometió un jardín de rosas, hablamos del peligro de estar vivos. Y entonces cuando nos hacemos conscientes de eso, los momentos de muerte y de nacimiento, hay algo que son momentos donde la vida nos ayuda a poner las cosas en su lugar, a entender qué realmente es importante, las prioridades, nos cambia, no es como que se nos ordena un poco ese desorden a veces o esa distorsión que tenemos con qué es importante, qué es lo más valioso. A veces tenemos puesto la importancia, la valoración, la dedicación de nuestra vida y de nuestra energía en cosas que no lo son, ¿no? Y vienen situaciones trascendentales para ubicarnos en la góndola, como le gusta decir a mi hermana más grande, frase que he tomado de ella y me la he hecho propia, y la vida nos ubica, pero no porque nos quiera hacer daño, nos esté castigando, nos esté, eh, ¿cómo se dice? Como aleccionando, sino porque la vida es como diciéndonos, tengo que poner este freno de mano para que veas algo y entiendas que no vas por ahí, ¿ok? Y lo vivimos a veces con diferentes niveles de intensidad y a veces si no vemos las señales, no las sabemos leer o no queremos ver el mensaje, la vida no queda otra que sacudirnos fuerte, ¿no? Pero a veces pasan cosas, ¿no? Que uno va por su vida, está todo bien y de repente alguien fallece, a alguien le pasa algo fuerte, cercano y es como es un regalo para vos, ¿no? Porque otro está poniendo el cuerpo, otro está pasando por la experiencia, pero no es necesario que todos pasemos por todas las experiencias para tomar conciencia. Si observamos un poco alrededor, podemos también aprovechar de la experiencia de los demás para hacernos conscientes,
para descubrir realmente lo importante, para, ¿no? Si nos estábamos durmiendo, yo digo, si pasa cerca, es un aviso, ¿no? Entonces, bueno, es importante eso, ¿no? Como recuperar el sentido de lo importante y de lo valioso en la vida. Bueno, mi propuesta, y acá para quienes hayan llegado hasta este momento después de todo este delirio, que a veces son mis videos, porque a veces eso me viene como una inspiración de que tengo que decirles algo y a veces no tengo un orden exacto de cómo se los voy a decir, pero confío en que el mensaje llega. Este, quiero que hagamos un encuentro el domingo que viene a las 11 de la mañana, horario Argentina, este, para hablar un poco de nuestro vínculo. La verdad que hay dos temas, por ahí habría que ver cuál es el que más, o podemos relacionarlos, ¿no? Porque hay dos temas que siento que son importantes este mes con el Sol en Tauro, que es el trabajo y el dinero, ¿ok? El trabajo, digo, esta actividad que se vuelve mi fuente de ingresos, por eso lo estoy conectando con el dinero, ¿no? Sería, la verdad, con el Sol en Tauro habría que hablar de el dinero y el valor, ¿no? Nuestro valor, cuánto nos valoramos, la autoestima y el dinero, nuestra relación con el dinero, y podemos ahí, les puedo aportar recursos de cuestiones que tengan que ver con el inconsciente familiar, historias que vienen de la familia, nuestro vínculo con el dinero, ¿no? O sea, trae, digamos, tiene historia, tiene precuela, podríamos decir, nuestras propias historias y experiencias con el dinero, con las fuentes de ingreso, con la forma de gestionarlo, etcétera. Y también cómo está relacionado esto con la forma en la que obtengo el dinero en mi vida, genero dinero en mi vida, fuentes de ingreso, que puede ser tu actividad laboral o una herencia que recibís. Bueno, hay muchas formas de que el dinero llegue a nosotros, una ayuda, una donación, pero bueno, en general me parece que está bueno hablar de estos temas. Si les interesa y se quieren conectar conmigo para eso, me gustaría hacer un grupo, va a depender de el impacto y las ganas que esto genere, si invita, si no igual, lo voy a grabar y lo voy a subir en algún momento, pero me gustaría que sea un encuentro con personas ahí conectadas por Zoom, para que, nada, charlemos un poco y también me puedan compartir un poco cuáles son los conflictos que están teniendo. Vamos a partir desde el presente en el que estamos, ¿no? Porque una vez me pasó, no, ahora, ¿cómo estamos ahora con nuestro trabajo? ¿Cómo estamos ahora con el dinero? Podemos compartirnos las cosas que aprendimos de las diferentes experiencias que hemos tenido todos los que estemos participando, tanto con el trabajo como con el dinero, que le puede ayudar a los demás. Y bueno, poder sacar de ahí algunos aprendizajes, incluso les puedo hacer algunos ejercicios a nivel, digamos, del inconsciente para soltar algunas creencias por ahí heredadas de nuestros ancestros, de dramas que hayan vivido con el trabajo, con el dinero, descubrir realmente por qué yo estoy trabajando de esto y no de otra cosa, si estoy repitiendo algún patrón familiar, o por qué no puedo trabajar de lo que quiero, o si no logro sostenerme con lo que amo hacer. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hablar con estos temas, tanto desde la astrología, les quiero dar algunos códigos para que sepan a dónde mirar cuando quieren mirar temas de trabajo en su carta natal o cuando quieren mirar temas de dinero en su carta natal, qué vamos a mirar y por ahí si me comparten su carta natal si la tienen o si no le enseño a calcularla en el momento también, es muy simple, me la pueden mandar y les puedo ir ayudando y guiando sobre ciertos patrones y cómo por ahí con algunos recursos concretos y prácticos tomar conciencia, aprender a usar el potencial que tengan en sus cartas, pero también obviamente sanar la parte inconsciente, ¿no? En relación al dinero, diferentes dramas con el dinero, con el trabajo, con la profesión, etc. Así que si les gusta esto, si les resuena, si se quieren reunir, conectar conmigo, el próximo domingo que es 12, 13, 14, 16, 18, domingo 18 de mayo, a las 11 de la mañana, horario Argentina, me avisan, yo les paso el enlace, dejen el mail acá abajo en descripción o me buscan en la información ahí del canal que está en Instagram, me mandan por Instagram o si no me mandan un correo al mail que les voy a dejar acá abajo por si no quieren poner su mail y que quede expuesto. Les pongo un mail acá abajo en la descripción, me mandan un correo, me dice quiero participar del encuentro del domingo, y yo les mando el link para que puedan entrar a la sala ese domingo a las 11 de la mañana, como mucho 2 horas, no más de 2 horas, porque es domingo, porque me parece un buen horario como para hacerse un mate, un café, algo acá en Argentina. Si estás en otro país, por ahí es más temprano, por ahí es más tarde, bueno, ahí vemos, ¿no?
pero me gustaría que nos conectemos. Así que todos los que estén interesados, me mandan un mail al mail que voy a dejar acá en la descripción. Y bueno, y nos conectamos el domingo próximo, para compartir ahí recursos y ejercicios y bueno, y experiencias, ¿no? Que es lo que termina de enseñarnos a veces, las cosas que vivimos son para algo, son para enseñarnos, para recordarnos algo. Bueno, espero que sea de mucho servicio este video. Si entraste acá a escucharme, por algo será, algo te habrá resonado. Quisiera saber cuánto voy con este video, pero bueno, para no hacerlo muy largo, voy a hacer otro videíto que te invito a escuchar, porque encontré unas frases de Connie Méndez, del agradecimiento, de la actitud de agradecer, que es algo que también me gustaría trabajar en todos los videos que hagamos de mi relación con el trabajo, mi relación con el dinero, mi relación con, trabajar el tema de la gratitud, que nosotros la tenemos muy conectada con agradecer después de que recibo, pero con Marta Salvat yo aprendí, gracias a un curso de milagros también, que para recibir primero hay que agradecer, porque agradecer es decir, es como la certeza de que eso está en camino, de que eso es una posibilidad para mí. Entonces, cuando yo agradezco algo, y lo hago no desde un lugar de necesidad, sino desde un lugar de un deseo, un anhelo del alma, porque otra cosa es cuando lo hago desde la necesidad, no hace match con el universo, por decir así, porque el universo nunca va a apoyar mi creencia de que me falta algo. El universo me va a apoyar siempre la creencia de que soy suficiente y de que ya tengo todo, soy todo lo que necesito y que lo que hago es disfrutar de todas las posibilidades que el universo me da. Entonces, el agradecer. Ahora voy a grabar ese videito de Connie Méndez y lo voy a subir a mi canal porque tiene un montón de frases y de distintas situaciones que ella vivía y las cosas que decía, las frases agradeciendo que decía específicamente para distintas situaciones que te pueden servir, depende de lo que estés viviendo, lo que te esté pasando, y sobre todo porque nos hace cambiar internamente, que creo que Scorpio invita a eso, a morir internamente, a un estado interno profundo de ser para nacer a uno nuevo, donde me conecto desde un lugar más agradecido, en paz, presente, ¿ok? Porque bueno, hay veces que hay ciertas situaciones emocionales, mentales que nos arrastran a lugares que no nos dejan estar presentes y agradecidos y conectados con la vida desde un buen lugar, ¿ok? Que es desde la humildad y el agradecimiento por estar acá. Así que bueno, les dejo un abrazo enorme. Gracias por estar ahí, por escucharme. Déjame un like, suscríbete al canal, que es gratis. Suscribirse al canal, forma parte de la comunidad. La campanita, eso lo activás si querés, si no, no. Total, si estás suscrito, cuando yo subo un video te va a llegar. Siempre lo hago en lunas nuevas, lunas llenas, o si hay algo que quiero compartir que me parece importante, que puede ser de servicio y que me sirve a mí para recordármelo a mí también. Pero bueno, quería dejarles esta data. Un abrazo enorme y feliz luna llena y felices uranazos que nos van a mover, pero nos van a liberar toda esta semana.